ubicar por qué así se llama el estudio de este día. La perla de gran precio hace alusión, por supuesto, a una perla, y vamos a estudiar hoy las características de la perla y por qué es mencionada de esta manera en una de las parábolas que el Señor Jesucristo refirió en el Evangelio. Adelante. Vamos a escuchar a Tom. Mateo 13, del 45 al 46. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas, y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Estamos hablando del reino de los cielos, y Jesús cita el reino de los cielos y en esta ocasión lo compara con una perla de gran valor. Y fue tan valiosa para la persona que la encontró que esta persona, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Jesús reveló el inmenso valor de tener parte en el reino de los cielos a través de la parábola de la perla de gran precio, que describe al creyente piadoso y solícito de la guía de Dios como un mercader que busca perlas finas y al encontrarse con el reino de los cielos, que compara con una perla de gran valor, vende todo lo que tiene y la compra, disponiendo su vida entera a Dios a cambio de tener parte en su reino. Jesús necesita comunicar la realidad eterna que este mundo temporal y terrenal no puede ver. Para ello, utilizará una estrategia divina a través de la cual hará saber al auditorio que escucha que no todos creerán lo que les dirá, pero podrá dejar una semilla que con el tiempo puede germinar. De esta manera, quienes crean podrán descubrirlo de inmediato y quienes no tendrán la información como semilla para plantarla más adelante si logran tener la oportunidad. Jesús está a punto de revelar el valor del reino de los cielos a través de una perla única e invaluable. Para apreciar su valor nos llevará en el transporte de las parábolas que nos mostrarán por qué nada tiene el valor de esa única perla. Para llegar al encuentro con esta perla de gran valor, es necesario ubicar con claridad los siguientes elementos. En primer lugar, el buscador de perlas finas. En segundo lugar, el contexto profético en torno a la perla. Y en tercer lugar, las propiedades de las perlas. Así es que estos serán los temas del día de hoy y vamos entonces a entrar de lleno al primero de ellos. El buscador de perlas finas. Mateo 13, del 45 al 46. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas, y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Nuevamente citamos el mismo pasaje porque nos ilustra claramente todo lo que queremos saber sobre este tema. Semejante a un mercader, un buscador de perlas, que busca perlas finas. Finalmente encuentra una de gran valor, va y vende todo lo que tiene y la compra. Así es que aquí el punto es el mercader de perlas finas. En el capítulo 13 de Mateo, Jesús explica ampliamente distintos aspectos en torno al reino de los cielos mediante diferentes parábolas que expondrá y arrojará al aire como semillas. La pregunta ante el auditorio que está escuchando es:
cuál terreno o corazón será una buena tierra para que la semilla brote? ¿Será tu corazón una buena tierra o habrá pájaros, pedregales o espinos que no permitirán que la semilla vea la vida? La parábola del sembrador es el primer filtro que debe librarse para acceder a las demás, y solo una pequeña parte del total estará en condiciones de escuchar y apreciar el verdadero valor que representa la perla de gran precio del reino de los cielos. La breve parábola de la perla de gran precio es la penúltima de las 7. Y justo antes de mencionarla, Jesús describe las cualidades esenciales del buscador de perlas finas en la parábola del sembrador, la primera y el filtro de todas. En esta parábola, en la parábola del sembrador, se menciona que el primer requisito para ser un auténtico buscador de perlas finas es encontrarse en el único terreno adecuado para ello, llamado la buena tierra. Jesús habla ante un auditorio formado por todo tipo de personas, cada una ubicada en uno de los 4 escenarios descritos en esta parábola. El buscador de perlas finas solo se puede encontrar en el último de estos, dejando atrás a los 3 primeros. Mateo 13, del 1 al 2. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar, y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó, y toda la multitud estaba de pie en la playa. Una imagen como esta podemos visualizar, esta es una representación, siempre lo aclaro, no sabemos cómo era la playa, pero esta es una representación que nos puede ilustrar más o menos el momento, y había todo tipo de gente. Había un auditorio mixto, en donde cada uno de ellos solamente podía ser ubicado en uno de los 4 terrenos que se expondrán. Nada más en uno de estos 4 terrenos podría ubicarse cada persona. Ese auditorio es similar a este que puede ser el moderno, el auditorio de hoy. Así es que hoy vamos a poner como referente este auditorio, esta ilustración. Y vamos a suponer que aquí te encuentras tú. En este auditorio, mira muy bien este auditorio, aquí, en algún lugar aquí, te encuentras tú. Estás frente a esta predicación, estás frente a este mensaje y frente a este pasaje de la parábola que vas a escuchar enseguida. Así es que presta mucha atención porque tú eres parte de este auditorio. Adelante, Oscar. Mateo 13, del 3 al 9. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: el sembrador salió a sembrar, y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó, porque no tenía profundidad de tierra, pero cuando salió el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, algunas semillas a 100 por 1, otras a 60 y otras a 30. El que tiene oídos, que oiga. Esta es la parábola del sembrador. En esta parábola, el Señor Jesús hace referencia a 4 distintos tipos de terreno. Vamos a ver cuáles son estos 4 distintos. Vamos a poner en color distinto cada uno de ellos.
ahí lo vemos. Tenemos el primero en rojo, que es la parte que cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Tenemos en gris la que cayó en pedregales, no tenía mucha tierra, enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra, pero cuando salió el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Ese es el segundo terreno, los pedregales. El tercer terreno es otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Este es el tercer terreno. Y el cuarto terreno, que es el que ahora nos importa, otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, algunas semillas a 100 por uno, otras a 60 y otras a 30. El que tiene oídos, que oiga. Así es que vamos a dividir cada uno de estos terrenos, vamos a darle un clic, Oscar, y aquí dividimos cada uno de los 4 terrenos en 4 secciones distintas. Y la primera sección hace referencia a los pájaros que se llevan la semilla. La segunda hace referencia a los pedregales que no permiten que haya raíz en la semilla y por lo tanto la plantita muere inmediatamente. El tercero hace referencia a los espinos, donde la plantita ya no puede crecer más y se queda como una plantita enana, sin poder desarrollarse porque los espinos absorben todos los nutrientes. Y la última, el último terreno, habla de la buena tierra, aquella donde hay mucho fruto y continúa la proliferación de la vida y de la palabra de Dios. Esto significa, en primer término, los pájaros, la persona que escucha con esta actitud, en este terreno, lo que está diciendo es, no gracias, no. El segundo, que es pedregales, dice, sí, pero... El tercero, que son los espinos, también dice, sí, pero... Date cuenta que tanto pedregales como espinos dicen exactamente lo mismo. Sí, pero... Y el último dice definitivamente sí. Así es que no hay ninguna duda entre el primero y el último. El primero dice no y el último dice sí. Aquí la duda viene en los dos intermedios, en donde no hay una certeza de dónde anda. La persona que anda en pedregales y en espinos se encuentra pero como perdida. Y nadie sabe, ni puede saber si es salvo o no es salvo, si se convirtió o no se convirtió, porque a veces como que parece que sí y a veces como que parece que no. No está definido, de ninguna manera podemos saber en cuál de los dos terrenos en realidad cayó. El problema de esto, en realidad, es que uno de los sí pero estará en el segmento que no se convirtió y finalmente tendrá que ir al infierno. Porque nunca se convirtió, nunca aceptó en realidad la salvación de Cristo. Y el otro, que por panzazo lo hizo, estará en la gloria apenas, sin haber dejado ni siquiera un viso de testimonio de que verdaderamente, o la certeza ante todos de que verdaderamente era salvo. Así es que en estos dos sí, pero son siempre una confusión. Yo siempre recomiendo que las personas que no están seguras de su salvación tienen que afirmarla y aceptar a Cristo verdaderamente, encarar su condición de pecadores, pedirle perdón a Dios por haber pecado, arrepentirse y aceptar el pago de Cristo por sus pecados. Si tú todavía no te has definido en alguno de estos dos, es el momento de que te arrepientas. Este es el momento que tú puedes conocer la verdad de la salvación si simplemente entiendes que no te encuentras claramente en el sí, sino que tú en realidad estás en el sí, pero. Si tú tienes duda, es mejor que definitivamente el día de hoy aclares esto con Dios y de una vez por todas te definas para Él. Así es que
antes de continuar, yo apelo a lo que Dios está diciendo en el corazón de la persona que está escuchando y que no está segura de su salvación. Quiero orar contigo, porque hoy tendrás la oportunidad, si quieres, de arrepentirte y de pedirle perdón a Dios por todos tus pecados. Así es que, si tú hoy no estás seguro o segura de dónde pasarás la eternidad, si no tienes la convicción de la salvación de Cristo, porque nada más quizás te acercaste a Él, o porque nunca lo has hecho, o porque tienes algún familiar que sí es creyente, pero tú no tienes esta convicción, este es el momento en el cual tú puedes venir a Cristo en tu propia voluntad y en tu propia convicción. ¿Qué tienes que hacer? Arrepentirte y convertirte, aceptar que has pecado y entregarle tu vida, como dice la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo pagó tu infierno, pero es necesario que tú quieras arrepentirte. Es necesario que tú quieras arrepentirte. La invitación está abierta. El Señor Jesús dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, en Apocalipsis 3:20. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él está a la puerta de tu vida y quiere entrar. Es necesario que le abras la puerta, es necesario que aceptes tu condición de pecador, que le pidas perdón por tus pecados, que aceptes lo que Cristo hizo por ti en la cruz, pagó tu infierno, para que tú no tuvieras que ir ahí, al lugar de perdición, a la destrucción eterna. Él quiere salvarte, Él te ama, por eso vino, por eso estás escuchando esto, por eso tienes esta oportunidad del día de hoy. Así es que sin más preámbulo, a ti, que no tienes esta certeza, Dios te está dando en este momento la oportunidad de arreglar cuentas con Él, de pedirle perdón, de aceptar tu condición de pecador, de entregarle tu vida reconociendo que has pecado y aceptando la salvación de Cristo, que redimió en la cruz tu condición, tu condenación, tu condición de pecador, y te liberó de ella por medio de su muerte y de su sacrificio por ti. Así es que vamos a orar, y tú que estás escuchando y quieres hoy arreglar esto, simplemente sigue conmigo la oración que yo voy a decir en voz alta. Vamos a orar con todo nuestro corazón. Bendito Padre, hoy quiero agradecerte la gran oportunidad que tú me has dado de entender que estoy separado de ti y que en esta condición merezco el infierno. Te pido perdón por todos los pecados que yo he cometido. Estoy arrepentido de todo lo que he hecho. Perdóname. Te agradezco profundamente y acepto y recibo el pago que tú hiciste por mis pecados en la cruz, para que yo no tuviera que ir a pagar eternamente separado de ti. Y en este momento te abro la puerta de mi corazón para que tú entres en mí y transformes mi vida. Te entrego el trono de mi vida y recibo en mi corazón el reino de Dios, el reino de los cielos. Gracias por esta oportunidad y por tu salvación. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo, mi Señor y mi Salvador.
Amén. Pues muy bien, habiendo entendido esto y asumiendo que quienes no se habían definido ahora están en el sí, espero que sí, sigamos con el estudio. Inicia el capítulo con la parábola del sembrador, en la que Jesús menciona el tipo de auditorio que ha existido siempre ante la palabra de Dios. Primero se menciona a quienes se resisten a creer en su palabra. En segundo lugar, aquellos que dicen estar de acuerdo, pero su vida manifiesta lo contrario. Después se hace mención de los que confiesan su conversión, pero su amor y apego al mundo ahogan su esplendor. Y aunque estos terceros sí se convirtieron, su vida mundana impide apreciar una diferencia con los anteriores. La carencia de fruto no permite distinguir si en verdad son salvos. Por último, se hace mención de los creyentes que manifiestan el testimonio de Dios en ellos y que se traduce en frutos de vida eterna. Mateo 7, del 13 al 15. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es difícil que la gente acepte su condición de pecadora y se arrepienta ante un Dios que los ama y que quiere cambiar sus vidas. Vamos a ver en este ejercicio que hemos hecho del auditorio, ¿qué pasa con nuestro auditorio? Sucede, vamos a hacer este es un ejercicio representativo, de ninguna manera yo tengo poderes sobrenaturales que andan viendo el corazón de las personas. Esto solamente es un ejercicio representativo. Vamos a ver en este ejercicio, en este ejemplo, cuántos tienen pájaros que no permitieron que la palabra proliferara en sus corazones. Ahí están las aves del cielo que se llevaron la palabra. Todas estas personas que aparecen allí dijeron no. Vamos a ver quiénes son las personas que están en el terreno de los pedregales. Todos ellos dijeron sí, pero, y no se convirtieron. Ahora vamos a ver todas las personas entre espinos, que se confundirán con los anteriores, con los pedregales, pero estos sí son salvos, aunque muchos de ellos no tienen esta certeza, ni siquiera. Pero bueno, ellos sí se convirtieron, son los espinos, en donde ni siquiera se puede ver el fruto del Evangelio, ni siquiera se puede ver el fruto de Cristo. Y vamos a ver ahora quiénes sí aceptaron en este ejercicio. Este solamente es un ejercicio representativo, lo aclaro otra vez. Estos en este ejercicio sí se convirtieron. Ellos son los que sí aceptaron, los que dijeron sí. Ahora vamos a quitar este escenario y vamos a juntar cada uno de los elementos en su propio grupo. Están pensando los elementos, pero en un momento más nos harán caso. Ahí está. Ahora sí. Y nos damos cuenta de que solamente en la foto de la ilustración había 44 en este ejercicio. Repito que es un ejercicio nada más representativo. De ninguna manera yo estoy diciendo que esto haya pasado. Simplemente es un ejercicio para que ubiquemos lo que sucede generalmente en un auditorio mixto. Pedregales. Aquí había 44 personas en la ilustración que dijeron no, 30 que dijeron sí, pero y cayeron en pedregales. Vamos a ver ahora el otro grupo. 21 personas en los espinos que dijeron sí, pero sí son salvos, pero no, ni ellos lo saben bien a bien. Y tenemos 15 personas en el otro segmento que dijeron sí definitivamente. Bueno, ¿qué significa esto? Significa que de este grupo, los dos de arriba no se convirtieron, 74 personas.
Y los dos de abajo, los dos grupos de abajo, en realidad sí se convirtieron. 36 personas. Ahora, estos dos grupos los vamos a dividir viendo cuánto es el total. 74 más 36 son 110. Esto significa que 2/3 partes de arriba no se convirtieron. Y una tercera parte abajo se convirtió, pero solamente un segmento más pequeño aceptó el sí como respuesta voluntariamente. Esto es una gráfica en donde vemos aquí el 44. El 30. El 21 y el 15. Así es. ¿Esto qué significa? Nuestra gráfica significa que solamente el segmento blanco es el segmento de buscador de perlas. Ya llegamos al punto. Este es el segmento de buscador de perlas. Ahí está. ¿Quiénes son los buscadores de perlas? Volviendo a la foto, a la ilustración, los buscadores de perlas, en esta ilustración, solamente es una representación, son estos. Y para dejarlos solos, los vamos a ver de esta manera. Estos son los 15 que dijeron sí en ese auditorio lleno. A ellos es a quienes Jesús dirige las parábolas que vienen a continuación. Todos los otros no las van a entender, pero ahí estarán para que cuando el día que quieran y lo dispongan, quieran aceptar la salvación o quieran entregarse, si es que cayeron entre espinos, entonces comprenderán las parábolas finalmente. Mateo 22, 14. Porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Que muchos son llamados, todos, pero no todos quieren. Pocos son los que Dios sabe que van a decir que sí. No es que Dios haya decidido quienes dicen que sí, no. Dios escoge porque los que dijeron sí, Él ya sabía quiénes iban a decir que sí. La decisión es personal. No es posible apreciar el valor eterno del reino de los cielos sin dos factores determinantes. La influencia del reino de Dios a través del Espíritu Santo, en primer lugar, y la entrega completa de tu voluntad a Dios. Y ambos factores solo pueden conseguirse por Cristo, porque el Espíritu Santo solamente viene cuando lo recibes y entiendes que lo necesitas por el trabajo de Cristo y su redención por ti. Así es que los dos factores solamente por Cristo pueden conseguirse. A lo largo de la historia han surgido un sinnúmero de caminos alternos que prometen haber salido de una verdadera religión, pero la ausencia de la vida de Cristo o la vida de Dios certifica la falsedad de dichos caminos. Son caminos humanos, son caminos de reglas que cumplir. No está la vida de Dios allí. Solo en el terreno de la buena tierra podremos partir por el único y verdadero camino para encontrar la perla. Vamos al segundo tema, la perla y su contexto profético. Esto significa que vamos a entrar de lleno a las otras parábolas, las parábolas que le dan contexto al valor de la perla. En este segmento estudiaremos el contexto profético alrededor de la parábola de la perla de gran valor. En torno a ella hay revelaciones que son clave para apreciar la importancia y la relevancia del reino de los cielos. Las parábolas en torno a ella son las siguientes.
Comienza Jesús nombrando la parábola o narrando la parábola del trigo y la cizaña. Luego la semilla de mostaza. Después la levadura. Después el tesoro escondido. Después viene la perla y por último la red. No mencionamos la perla porque ese es el tema del estudio. Entonces, estas son las que están en el contexto alrededor de ellas. Termina con la red. Así es que vamos de lleno y vamos a cambiar el trigo y la cizaña al tercer lugar, pero vas a entender por qué. El Señor Jesús aclara la parábola del trigo y la cizaña ya que mencionó la parábola de la levadura. Aunque la narra antes, la explica después de la levadura. Por eso es que movimos el lugar y comenzamos en la semilla de mostaza y tiene una lógica y ahora mismo la vas a entender. Vamos directamente al primero. Vamos a la primera parábola, la semilla de mostaza. Mateo 13, del 31 al 32. Otra parábola les contó Jesús. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Así es, aquí habla de la semilla de mostaza. La semilla de mostaza es chiquitita, es la más pequeña de las semillas y cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Vamos a ver en esta ilustración lo que estamos comentando. Oscar, ¿hay manera de poder hacerle una observación? Ahí está, esta es la semilla, ¿sí la ven? Esa es la semilla de mostaza, ahí está del lado izquierdo. No, vamos a regresarle un poco antes, ahí está la semilla de mostaza. Perdón, ahora sí uno más. Ya con eso, no pensé que había una cosa roja que luego pones por aquí, pero no, está bien. Ahí eso. Esa es la semilla de mostaza, ahí está. Muy bien. Ahora vamos a darle un clic, Oscar, para poderla sembrar. Ya se cayó a la tierra, ahora va a comenzar a brotar. Quiero decirte que en una planta de semilla de mostaza como esta, hay más de 1000 semillas. Más de 1000 semillas. Entonces tú sabes lo que significa esto. Quiere decir que nunca deja de crecer. Solita se multiplica y se reproduce, así como estamos viendo en la ilustración, y se reproduce, de pronto llena el campo y finalmente una de estas ramas comienza a crecer como árbol. Esto es lo que sucede. Una de estas ramas de pronto comienza a crecer como árbol y se hace un verdadero árbol magnánime, gigante, de tal forma que las aves pueden llegar a morar en sus ramas. Acuérdate de la parábola del sembrador. ¿Te acuerdas qué significaban las aves en la parábola del sembrador? Dice que viene el diablo y quita la semilla. En este ejemplo y en estas parábolas, las aves son agentes del diablo en la representación. No quiere decir que vayas ahora y salgas a matar a los pájaros. No, solamente estoy hablando de que en la parábola Jesús lo usa como ilustración nada más. Las aves son hermosas, preciosas. Pero en esta ilustración solamente como aspecto ilustrativo, las compara con los agentes que te van a hacer daño, que el diablo envía para afectar el mensaje y el evangelio. Así es que las aves del cielo anidan en sus ramas. Vamos a ver el primer tipo de ave. Ahí está el primer tipo de ave, el humanismo. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Colosenses 2:8. Aquí Dios te advierte que no te dejes llevar por el humanismo.
te lo advierte a ti, creyente, que estás escuchando. Así es que tenemos que tener cuidado porque nosotros podemos también abonar a la corrupción del reino de los cielos. Vamos a ver el segundo tipo de aves. La idolatría. No te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás. Éxodo 24 al 5a. Después tenemos el tercer tipo de aves. La persecución. Porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Juan 15, 20b. Y por último, el último tipo de aves, ahora sí, la impunidad. Porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Filipenses 3, 18 y 19. Así es. Aquí tenemos estos 4 tipos de aves que representan cada una de ellas aspectos concretos muy importantes y fundamentales por los cuales el Evangelio se corrompió. O sea, se corrompió la predicación del Evangelio, se corrompió la misión de los predicadores del reino de los cielos. Se corrompió porque se corrompieron las personas que lo hacen y se corrompió la doctrina. ¿Por qué? Porque dejamos entrar cosas equivocadas, mismas que la Biblia advierte, la Escritura advierte, cuidar para precisamente no manchar la sana doctrina. Hoy tenemos en el humanismo pues otros representativos, ¿no? Las películas de hoy están llenas de humanismo y también la religión de la ciencia atea, porque la ciencia atea es una religión, quiero decirte, la religión de la ciencia atea o la ciencia humanista también tiene que ver con esta ideología. La idolatría de hoy, el dinero, por supuesto, el Dios del dinero, por supuesto, en primer lugar. Si tú tienes dinero en la cuenta, todo está bien. Claro que hay que confiar en Dios, pero si el dinero está en la cuenta, entonces mi confianza es plena y total, ¿no? He ahí el punto. Y claro, la idolatría con personajes y con religiones diversas. Y abajo la persecución, gente que anda buscando a ver qué hacen los otros, gente murmurando, y digo gente porque puede ser cualquiera de los que estamos aquí, y los buitres que andan siempre viendo a ver dónde hay uno que está cayendo para hacer carroña. Aquí tú y yo tenemos que guardarnos, porque tú y yo podemos ser parte de la persecución de la iglesia, andando señalando creyentes y etiquetando personas. Eso tú y yo no lo debemos hacer. Repito, con estos elementos simplemente queremos hacer ver que estamos completamente inmersos en la misma problemática. Por lo tanto, tenemos que cuidar nuestra propia vida para no ser parte de la contaminación, de la proliferación del Evangelio. Por último, la impunidad. Bueno, creo que habla por sí misma, ¿no? Eso de las coqueterías y cosas semejantes, la verdad entre los creyentes no debe prevalecer. Tenemos que cuidar nuestros ojos, nuestro corazón, nuestros oídos, nuestra boca, nuestros motivos, depurarlos siempre con Cristo, porque siempre nuestra carne siempre estará buscando la oportunidad para corromperse o para corromper lo que Dios ha hecho en nosotros, porque la carne ya está corrupta.
Y claro, la mentira, que aquí pusimos con la famosa seña de los dedos cruzados, y la revolución, ¿no? La rebelión con el puño cerrado diciendo, aquí mis chicharrones truenan, ¿no? Yo sí con el evangelio, pero como yo quiero, y que si no estás de acuerdo, ¡pum! La impunidad. La impunidad de hoy, la impunidad moderna. Así es, estos elementos también están vigentes en nuestro tiempo y dentro de nuestra iglesia pueden estar. Así es que tú y yo tenemos que ser policías personales de nosotros mismos, no de los de afuera, sino de ti mismo, de tu corazón. Tú no puedes permitir nada en tu corazón. Este es el punto. Si no, tú y yo podemos abonar a la corrupción de la proliferación del evangelio. Tenemos que guardar nuestra vida de manera personal. Le vamos a dar cuentas a Dios. Después tenemos la parábola de la levadura. Mateo 13:33. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas, 39 litros de harina, hasta que todo quedó fermentado. La levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas. Claro, cuando uno escucha 3 medidas se imagina 3 cucharadas, ¿no? No, 39 litros, 2 garrafones de agua. Exacto. Esta es la medida de 39 litros, para que ubiques que no es nada más un platito hondo. Estos son 39 litros. Vamos a hacer invisible el traste, Oscar, y vamos a ver ahí la masa puesta en estos 39 litros. Y aquí la mujer va a poner, dice, esta masa pura como la pureza del evangelio. Esa es la masa pura. Esta masa no está corrompida. Esta es la masa pura, la harina pura con la masa, la harina amasada con aceite pura. Bueno, pues vamos a ver a la mujer que pone un pedazo de levadura. La levadura representa la corrupción. Entonces pone un pedazo de levadura. ¿Y qué pasa, Oscar? Se corrompe completamente la masa. ¿Por qué la mujer? Quiero aclarar esto. Porque está hablando de la esposa del novio, de la esposa de Cristo. Por eso la mujer. No vayan a pensar las mujeres que Dios tiene algo contra las mujeres y por eso puso una mujer. No, está hablando de la esposa, el pueblo de Israel y la iglesia. De eso está hablando, de la esposa. Por eso la mujer, por eso es la mujer. Nada más quiero aclarar este punto para que no vaya a haber una mala interpretación. Es la esposa a la que está refiriendo. La esposa está corrompiendo lo que el esposo, que es Cristo, nos ha encargado. Entonces se llena de corrupción y claro, con la idolatría, con la lascivia, con el amor al dinero y la codicia, con los pleitos, las iras, las murmuraciones, la ira, la envidia, los enfrentamientos, la manipulación, las divisiones, la arrogancia, el humanismo y claro, la admiración hacia la confianza puesta en el hombre, pues, en algún político, en algún emérito. Este es el gran problema de la corrupción de esa masa pura. Ese es el gran problema. Jesús profetizó la futura corrupción de la iglesia. Así es, en esta parábola. Ahora sí, vamos al trigo y la cizaña, que la había mencionado antes Jesús, pero ahora le explica y lo vas a entender. Ahora vas a entender por qué. Porque ahora sí entiendes que hay una corrupción, entiendes que la proliferación del evangelio vinieron las aves y una mujer la mujer que es la esposa, metió la corrupción a la levadura, a la masa pura, y entonces se corrompió.
Ahora vamos a ver ya la explicación de la parábola. Primero vamos a escuchar la parábola y después vamos a tener su explicación ilustrada. Mateo 13, del 24 al 27. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Exactamente. ¿Cómo tiene cizaña si sembró buen trigo nada más, puro trigo? ¿Por qué tiene cizaña? Mateo 13, del 28 al 30. Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quiere usted que vayamos y la recojamos? Pero él dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquen el trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha, y al tiempo de la cosecha diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recójanlo en mi granero. Así es, un enemigo ha hecho esto. Y entonces le preguntan los siervos: ¿quiere usted que vayamos y la recojamos? Y entonces él dijo: no. No sea que al recoger la cizaña arranquen el trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla. Pero el trigo recójanlo en mi granero. Aquí tenemos una ilustración de un campo en donde hay trigo y cizaña. Aquí hay sembrado trigo. El trigo es el que ves que está encorvado hacia abajo. Ese es el trigo, porque las semillas, el peso de las semillas le hacen encorvarse. El trigo, preciosamente en la ilustración, alguna vez lo escuché, que el trigo está inclinado hacia abajo en reverencia hacia Dios, ¿no? Y la cizaña es la arrogancia que está elevándose siempre y que no tiene esa reverencia. Así es que en este es el campo. Aquí en esta foto concretamente hay sembrado trigo y cizaña. Entonces Jesús dejó a la multitud y entró en la casa. Y se acercaron sus discípulos diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Jesús les respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Así es, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Aquí aparece el Hijo del Hombre en una ilustración, sembrando la buena semilla. Y el campo es el mundo. Así es. Ahora el campo representa al mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La buena semilla son los hijos del reino. El trigo. Y la cizaña son los hijos del maligno. La cizaña, los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. Así es, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo. La siega, el momento ya de recoger las semillas, es el fin del mundo. Y los segadores son
los ángeles. Y los que lo recogen son los ángeles. Mateo 13, del 36 al 43. Así es. Este será el momento en el cual Jesús vendrá al final de los tiempos y hará la limpieza de la buena semilla y separará la mala semilla. Dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora vamos a entrar a nuestro último tema, las propiedades de la perla. Las perlas tienen 4 características principales que se han establecido a través de los siglos. Cada una de ellas nos mostrará aspectos fundamentales del reino de los cielos. El primero es el tamaño. El segundo es el oriente o el brillo. El tercero es la forma y el cuarto, el color. Vamos a hablar del tamaño. Por tanto, así como la cizaña, Efesios 3, del 17b al 19. También ruego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Así es. ¿Cuál es la anchura, la longitud, la altura, la profundidad, el tamaño en general? Y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento. Ese es el tamaño. La absoluta infinitud. El tamaño es infinito. El tamaño de las perlas cultivadas se mide por su diámetro, en milímetros, y pueden llegar a medir hasta 28 milímetros. Sin embargo, 28 milímetros son 2 centímetros, 2.8 centímetros, para que ubiques, poquito menos de 3 centímetros. Pueden llegar a medir hasta eso. Sin embargo, se han encontrado perlas no cultivadas en el fondo marino que miden hasta 40 milímetros, o sea, 4 centímetros. De forma extraordinaria, hay 2 grandes hallazgos que, aunque no se consideran piedras preciosas, son monumentales perlas de forma singular. La perla de Lao Tzu, conocida en 1939, que mide 28 centímetros o 280 milímetros de diámetro, y la perla princesa, 4 veces mayor que la anterior y conocida desde 2016. El tamaño es importante en el valor de una perla, pero el reino de los cielos, como dijimos hace un momento, no tiene límite. Aquí están las perlas extraordinarias de las que hemos hablado. La perla princesa es la que se encuentra exhibida en este museo. Vean nada más el tamaño. Mide 70 centímetros de largo y 30 centímetros de alto. Y esta es la otra, la perla Lao Tzu, que mide 28 centímetros de diámetro, 280 milímetros de diámetro. De diámetro quiere decir que alrededor, ¿no? O sea, poniéndole una regla
retráctil alrededor, se puede medir la circunferencia, la masa, y mide 28 centímetros. Bien, estos son hallazgos extraordinarios de nácar, impresionante, de perla. El material de la perla está allí, pero pues claro que no tienen forma redonda, ¿no? Esto me hace recordar una anécdota maravillosa. Cuando yo empezaba la vida cristiana, fui a ver a un precioso pastor para preguntarle cuál es el límite. Y el precioso pastor, pensando en la respuesta y meditando en ella, prácticamente me refirió a un pasaje de la Escritura. Apocalipsis 3:8. Yo conozco tus obras, por tanto, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. No hay límite, me dijo, no existe límite para quien quiere verdaderamente vivir y seguir en la vida del reino de los cielos. No existe límite en el tamaño, no existe. Vamos al oriente o brillo. Filipenses 2, del 14 al 15. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Así es. Aquí el punto es que podamos brillar con la luz de Cristo, que la luz de la obediencia a la palabra brille en nuestro corazón. Esto impactará definitivamente a todas las personas. A los que no tienen a Cristo los impactará, y a los que lo tienen los impactará y los motivará a vivir para Cristo. El oriente o brillo es la capacidad de una perla para reflejar la luz recibida. Se produce por una combinación de reflexión y refracción en las capas superiores de nácar de la perla. También se llama lustre y es la cualidad más apreciada. Las perlas de Akoya, al norte de Japón, cultivadas en agua salada, son de difícil crecimiento y aunque suelen ser más pequeñas, tienen una redondez simétrica y un brillo extraordinario. En el testimonio del creyente, el amor de Cristo y su obediencia a la palabra de Dios emanan una luz que no es posible resistir. Y como sucede en con las perlas brillantes de Akoya, se requiere del crecimiento en la paciencia y en la gracia para reflejarlo. Aquí tenemos un ejemplo de el brillo y los tonos de las perlas de Akoya. Nuevamente, citando una anécdota sobre este punto del brillo de Cristo, recuerdo aquella vez que yo estaba feliz comiendo con mi Biblia en la mesa una hamburguesa en un restaurante de comida chatarra, de comida rápida, y entonces se me para un hombre y me dice de frente con un tarro de cerveza: yo no soy ningún borracho, no me importa lo que diga tu Biblia, a mí no me vas a andar juzgando. Y yo, ¿cuándo lo juzgué? Si yo no le dije nada, yo estoy comiendo. Esto es lo que sucede cuando tu vida simplemente brilla por el brillo de la palabra de Dios. Cuando hay coherencia con lo que tú predicas y con lo que ve la gente de tu vida, entonces Cristo puede manifestarse. Este hombre nada más vio la Biblia, ni siquiera me conocía. Al ver la Biblia fue que saltó.
vamos al tema de la forma. Segunda de Timoteo 1, del 13 al 14. Retén la forma de las sanas palabras que has oído de mí, en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda, mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros, el tesoro que te ha sido encomendado. Tenemos que tener cuidado en este punto, definitivamente. La forma en la perla es parte del distintivo que puede darle características singulares. Cuando la forma es única, puede dar a la perla un valor adicional. Este es precisamente el aspecto único del reino de los cielos. Solo tiene una forma y no se adapta a ninguna otra. Por eso han proliferado los enemigos del Evangelio en todas las épocas, pues no puede ser adaptado a conveniencia de nadie. La sana doctrina siempre está en riesgo de ser adaptada y por ende corrompida. Debemos conservar la forma inalterable de la Escritura, aunque el mundo la rechace. Un solo evangelio, una sola moral, una sola salvación, un solo redentor, Jesucristo. Aquí también debo citar una anécdota. En esta anécdota sucedió que yo también me despisté. Y en mi despiste, el pastor hermoso referido previamente me dijo, es para allá, vas mal. Y yo, bueno, le dije, ¿qué? ¿Seguro? Pero yo pensaba que... Y bueno, pues no me quedó de otra, claro. Lo entendí perfectamente y lo reconocí y pues volví al camino correcto. Así es que puede haber despiste, pero el punto es que no te quedes allí, que arregles con Dios, que te arrepientas y que regreses al camino correcto. Finalmente, vamos al color, al tema del color. Este es el último tema de hoy y es un tema maravilloso. El color, que se clasifica en 6 variantes generales en la perla, comúnmente no define el valor de la perla, sino la personalidad y gusto del usuario. Este maravilloso aspecto nos habla de la singularidad de cada creyente. Ninguno es igual y cada uno tiene su propia identidad, una exclusiva personalidad y un conjunto de talentos y dones que permiten la diversidad creativa que pinta de variados colores el reino de los cielos. Cada creyente recibirá del Señor Jesucristo una piedra única y personal con un nombre nuevo que describirá la perspectiva de su nueva personalidad libre de corrupción. Aquí tenemos los colores generales en las perlas, los 6 diferentes colores generales. Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Exactamente. Tu propia identidad. Es maravilloso ser parte de ese trabajo del reino de los cielos con tu propio color. Hemos llegado al final, vamos a las conclusiones. Número 1. Hoy debes analizar honestamente el terreno en el que tu alma se encuentra, si está libre de pájaros, de pedregales y de espinos. Número 2. Debemos vigilar con mucho cuidado nuestra antigua naturaleza, pues no cesará de hacer la guerra en contra de Dios.
Cuidemos sobre todo la actitud de amor, de amor perfecto hacia los demás. Tercero, recuerda que no hay límite en la vida de obediencia y devoción a Dios. Viviendo así tu vida y tu ministerio serán eternamente prosperados. Por último, debemos tener especial cuidado de no ser piedra de tropiezo para otros. Todos podemos equivocarnos y si esto sucede, debemos arrepentirnos y volver a la forma única del Evangelio, a la sana doctrina, a la sana conciencia, a la vida limpia delante de Dios. No sé si tengan preguntas. Vamos a leer el último versículo que solemos leer en los 12. Adelante. 6:12. Saliendo los 12, predicaban que todos se arrepintieran. Si tienen preguntas, vamos a esperar un momento para que las hagan.